Muy bien, amados hermanos, vayamos por favor a la palabra del Señor, a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y vamos por favor a leer el versículo 12 al 14, y aunque ese no va a ser el texto que vamos a estudiar en esta mañana, sí es un texto clave que nos va direccionando en cuanto al propósito de esta porción que el apóstol Pablo dejó consignada en su carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 14. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, versículo 12 al 14. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, el capítulo 15 de Primera de Corintios que empezamos a estudiar a partir de hoy tiene un notorio cambio con respecto a lo que el apóstol Pablo ha venido tratando en los últimos 4 capítulos y que hemos venido exponiendo a lo largo de varios sermones. La primera carta a los Corintios en el capítulo 15 cambia de tono. Nosotros podemos ver ese cambio porque hemos venido exponiendo a lo largo de los últimos 4 versículos, a partir desde el 11 y hasta el 14, hemos podido ver cómo en estos 4 capítulos Pablo da instrucciones, en estos que fueron expuestos en sermones anteriores, Pablo da instrucciones en cuanto al orden sobre el culto público. ¿Y por qué razón? Da estas instrucciones en todos estos capítulos. También está nutrido de doctrina, pero son unas instrucciones específicas con ese propósito, porque el culto público había caído en un desorden y en una anarquía. Reinaba el desorden en medio del culto público. Ahora, no era simplemente dar órdenes para que el culto no fuera desordenado, sino que si en ese momento se había formado tal caos aún en el culto público, eso era un reflejo también de un malentendimiento de muchas cosas. Y si en el culto público había tal caos, pues imagínense cómo sería en sus vidas cristianas y privadas en el día a día. Y es lo que nosotros expusimos en una serie de sermones desde el capítulo 14 desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, pero aquí el apóstol Pablo cambia en el capítulo 15 y pasa a tratar un tema netamente doctrinal. Netamente doctrinal. ¿Cuál es el tema que se va a desarrollar en Primera de Corintios capítulo 15? La doctrina de la resurrección. Pasa entonces de esta situación de orden, aclarando muchas situaciones por el desorden, y recuerden que ese desorden se había dado porque los corintios habían pasado por alto los roles que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer. Los corintios habían utilizado todos los dones espirituales para lo que no eran, trayendo confusión, trayendo desorden, para autopromocionarse. Todo esto en su inmadurez, en su egocentrismo, en su egoísmo. Esto es lo que nosotros vemos que produce todo este desorden en el culto público y que Pablo entra a arreglar. Pero aquí, en el capítulo 15, el tema es netamente doctrinal, la resurrección. Este es el capítulo más extenso de la carta, de esta primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribió. Y este capítulo 15 está dedicado exclusivamente a esta doctrina de la resurrección. Ahora, ¿cuál es la razón para que el apóstol Pablo pase a tratar este tema doctrinal en su carta a los Corintios? En el texto que leímos en la introducción del sermón, encontramos la razón de por qué él trata. No se trata simplemente de que acaba de arreglar unos problemas, unos errores, una inmadurez que se refleja en el culto público y pasa de pronto, así porque sí, a tratar un tema doctrinal.
Cuando nosotros leímos el versículo 12 a manera de introducción, allí encontramos la razón por qué él dedica toda esta porción de la carta extensa a tratar sobre la doctrina de la resurrección. Leamos nuevamente el versículo 12, por favor. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, ¿qué era lo que se estaba presentando allí en la iglesia de los Corintios? Que algunos de ellos estaban poniendo en duda la resurrección. Ahora, el problema doctrinal que el apóstol Pablo trata en este capítulo no es acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. No es este el tema que el apóstol Pablo trata. Sí va a hablar, y en esto vamos a dedicar este mensaje, sobre la resurrección de Jesucristo por una razón. Pero la razón por la que él escribe este capítulo 15, como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, como un capítulo apartado en un capítulo, una larga porción de su carta, es que muchos de estos corintios estaban poniendo en duda no la resurrección del Señor Jesucristo. Allí no, esto no es lo que él trata. No había incredulidad en los corintios en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si hubiese incredulidad en ellos con respecto a la resurrección de Cristo, Pablo no les llamaría hermanos, como lo hace en el encabezado de este capítulo y que ahorita vamos a estudiar. Hermanos, porque quien no cree en la resurrección de Cristo, pues básicamente no ha creído en el Evangelio y por lo tanto aún se encuentra en la condición en que todo ser humano nace después de la caída en el Edén, muerto en delitos y pecados. Así que el problema no es que ellos estuvieran poniendo en duda la resurrección de Cristo. Ellos habían creído en ello. Este es el Evangelio. Ellos habían creído en la obra de Cristo, en su muerte y su resurrección. El problema era que había incredulidad en algunos corintios con respecto a su propia resurrección. Este es el problema que el apóstol Pablo, muy probablemente por informes de personas de los corintios, entra a resolver. Y quiero decir algo de antemano, y esto lo vamos a ver en estos siguientes sermones. Esto no se trata simplemente de una corrección doctrinal, sino que una falla en el entendimiento de esta doctrina, sino que una duda, una incredulidad con respecto a la resurrección futura. Eso afecta a toda la vida, afecta a la vida cristiana, a la vida de fe. Básicamente es un error gravísimo que debía ser corregido. Y si hay alguien aquí en medio de nosotros que no ha dudado en la resurrección del Señor Jesucristo, pero que tal vez tiene en duda la resurrección futura, o como vamos a ver en las reflexiones finales, posiblemente la sabe, pero jamás pasa por su mente y por lo tanto no afecta su vida en Cristo Jesús. Espero que estas prédicas también sean de edificación para él. ¿Por qué estaban poniendo en duda algunos de estos corintios su propia resurrección futura? Bueno, Corinto era una ciudad griega y los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Algunos de los oyentes literalmente se rieron de Pablo cuando Pablo estaba dando el Evangelio en el Areópago en Atenas. Cuando Pablo declaró la verdad sobre la resurrección del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en Hechos 17:32, para los que anotan, que se burlaron y le dijeron: sí, después escucharemos más sobre este tema. Y sin lugar a dudas, toda esa cultura griega, y ellos lo eran, los corintios, pues esto había incidido en esta doctrina y en esta incredulidad que ellos tenían. El mundo griego, los griegos no creían en la resurrección. La mayoría de los filósofos griegos consideraban que el cuerpo era una prisión y recibían con agrado la muerte como una liberación de la esclavitud.
Tal vez cuando usted escucha esta expresión que acabo de decir de los filósofos griegos, digan, pero ¿no es más o menos lo que también piensan los cristianos? ¿No dice Pablo que le es mejor estar con Cristo? ¿No dice Pablo que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todas estas expresiones que está haciendo el apóstol Pablo, está hablando sobre su peregrinaje, lo que él vive aquí, lo que él anhela, pero nunca dudando de lo que esperaban, que es la resurrección corporal futura. Mientras que para los griegos no tenía ningún sentido anhelar quedar en el cuerpo, porque ellos tenían un pensamiento que era: lo espiritual es bueno, lo material es malo. Así que el cuerpo es como una especie de prisión. Lo ideal es estar de manera espiritual. Hace poco estaba dando una enseñanza en un grupo que se está formando y estábamos hablando sobre las marcas de la iglesia, y hablando sobre las marcas de la iglesia mencionamos la falsedad de iglesia, o la iglesia falsa, que son los testigos de Jehová. Y una persona que está aprendiendo, y esto no hago para hacer burla ni más faltaba de esto, expresó con sinceridad: sí, los testigos de Jehová tienen un error gravísimo. Ellos piensan que nosotros vamos a vivir corporalmente en el paraíso aquí. Y volteamos, y quien dirige decía: pues resulta que esa es la esperanza que todos los creyentes tenemos, que vamos a vivir corporalmente en cuerpos glorificados en un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero muchas de las personas, cuando piensan en la doctrina de la salvación y que van al cielo, piensan que el estado eterno es en un estado espiritual, pero no tienen presente esta doctrina maravillosa de la resurrección, Así que esa actitud escéptica que tenía la cultura griega había invadido de alguna manera la iglesia, y Pablo tuvo que enfrentarla de manera directa. Ahora, insisto, aunque el problema doctrinal que Pablo pasa a tratar en este capítulo no es la incredulidad de los corintios con respecto a la resurrección de Cristo, sino en cuanto a su propia resurrección, Pablo sí parte de la realidad de la resurrección de Cristo, en la que ellos sí creen, como argumento fundamental, como argumento esencial en su enseñanza sobre la resurrección futura. Este no es el tema, pero es lo que vamos a ver hoy, porque es de allí de donde Pablo parte. Este es el fundamento, esta es la esencia del argumento de su enseñanza con respecto a la resurrección futura de aquellos corintios que estaban dudando de ello. La doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo es la base, son las primicias, como lo vamos a ver más adelante y en otros sermones. Es la confirmación, es lo que nosotros tenemos y que da una tremenda esperanza en nuestro ser en cuanto a lo que esperamos: la resurrección corporal cuando el Señor Jesucristo venga en gloria. De allí que lo que vamos a ver en esta mañana, aunque no trata directamente el tema que estaban presentando los corintios, sí es el fundamento sobre el cual el apóstol Pablo sustenta toda su argumentación para la enseñanza y la corrección que tiene que dar a ellos. De allí que sobre la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo pase a presentar evidencias del testimonio de su veracidad, que Jesucristo sí resucitó. Ahora, está dando evidencias de la resurrección de Cristo, pero no porque ellos duden de la resurrección de Cristo, sino que le es necesario afianzar esta parte que es fundamental y esencial para después lo que viene a continuación. Va a presentar entonces evidencias, testimonios de la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Y la primera evidencia que Pablo va a presentarles son ellos mismos. Él va a presentarlos a ellos, los creyentes corintios, su conversión, su salvación, como evidencia de que Cristo resucitó. Primera de Corintios, capítulo 1,
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Muy bien, entremos en el cuerpo del mensaje. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta primera evidencia no está explícitamente expresada, sino que está implícita en lo que el apóstol Pablo dice. O sea, no la dice de manera directa, pero en lo que el apóstol Pablo dice, allí está. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer? Pablo les va a declarar, por eso dice: además os declaro, hermanos. Les va a declarar una vez más el evangelio. Eso es lo que él va a continuación a declararles una vez más, a recordarles una vez más el evangelio que él, tiempo atrás, ya les había predicado. Una vez más, entonces, les va a recordar qué es aquello en lo que ellos han creído y que les fue anunciado cuando se les predicó las buenas nuevas de salvación. Y aquí se halla la primera evidencia que Pablo presenta de la realidad de la resurrección. Se refiere a ellos como personas que han recibido ese evangelio, lo han creído. También dice que perseveran en él y que gracias a ello han recibido salvación. Y es por esto que el apóstol Pablo no duda en llamarlos hermanos, salvos. ¿Cómo? Mediante la fe en Cristo Jesús, lo que les ha sido anunciado para vida eterna mediante el sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección. Así que implícitamente allí se está presentando la primera evidencia de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque se les anunció el evangelio, porque ellos creyeron, porque perseveran en él y por él son salvos. ¿Y eso cómo muestra y qué evidencia de la resurrección de Cristo? Hermanos, pues si Cristo no resucitó, ellos han creído vanamente, no son salvos y todavía están en su condición de muerte espiritual. Pero no es así como los trata el apóstol Pablo. Amados hermanos, porque la resurrección del Señor Jesucristo es la prueba. La resurrección es la prueba de que su sacrificio fue aceptado por el Padre para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice en el versículo 17, vayamos hasta allá por favor, y después lo trataremos en detalle. Por eso dice: si Cristo no resucitó, ¿cómo es vuestra fe? Vana. ¿Y qué más le dice? Aún estáis en vuestros pecados. Amados hermanos, la resurrección es la muestra de que el sacrificio fue aceptado por el Padre. Y el fruto de ello, pues es el perdón de los pecados de todos aquellos que han creído en Él como su Señor y su Salvador. Y allí está la primera evidencia implícita. Cristo resucitó. La prueba de ello son ustedes. Han creído al anuncio del Evangelio. Mediante esa fe han sido salvos, han sido perdonados, han sido redimidos y perseveran en esa fe. Ustedes son salvos. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces ustedes siguen en sus pecados y por lo tanto todo lo que se ha afirmado es falso. Ustedes mismos son el testimonio de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Si esto no es así, entonces ustedes básicamente siguen en el estado de condenación, siguen en el estado de muerte espiritual, destituidos de la gloria del Señor, esclavos del pecado, incapaces de entender las cosas del Señor. Pero esto no es así. Ellos eran creyentes y ellos lo sabían, y esta es una prueba maravillosa acerca de la resurrección del
Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, esta parte es muy importante. Estoy seguro que muchos no lo sabían. La resurrección es la prueba, la muestra, la demostración que el sacrificio del Señor Jesucristo fue aceptado por el Padre, como lo dice aquí. La sola muerte del Señor Jesucristo, y si no hubiese habido resurrección, es presentada aquí el apóstol Pablo como algo que, si Cristo no resucitó, aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Esto quiere decir que esta es la muestra de que el Señor, de que el Padre sí aceptó ese sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado, el fruto del sacrificio del Señor Jesucristo? Perdón de pecados. Porque el sacrificio fue aceptado, aceptó el Señor, el Padre aceptó que Cristo pagó los pecados en la cruz del Calvario de todos aquellos que han depositado su fe en Él por la gracia de Dios. Así que esta es una prueba, su propia salvación, el perdón de sus pecados, la transformación de sus vidas, la fe que proclaman y en la cual perseveran, a pesar de toda la oposición, de toda la persecución, de toda la adversidad. Esa fe implica, son muestras de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, esa fe es una ilusión. Su fe no vale nada. Todo es mentiras. Todavía son culpables de sus pecados y están aún en condenación. Así que su propia salvación, la fe en la que perseveran, es evidente de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Al respecto, Warren Wiersbe comenta lo siguiente: después de todo, un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Ahora, Pablo sabiamente les hace ver que solo si ellos perseveran en esa fe, si retienen lo que les ha sido predicado en el Evangelio, esa salvación en ellos es real. Solo si ellos perseveran en esa fe es genuina. De lo contrario, si no perseveran en esa fe, eso que ellos han proclamado, que han creído, entre comillas, es vano, no es real. Por eso el versículo 2 dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, el orden de la cláusula en griego es cambiada en esta traducción de Reina Valera y en otras traducciones, pero el orden es el siguiente: mediante este evangelio también sois salvos, si es que os aferráis a la palabra que os he predicado. De otro modo, habéis creído en vano. O sea, su fe no es real. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí vemos expresada la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué dice la doctrina de la perseverancia de los santos? Que aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo obrará para que se mantengan firmes en la fe hasta el fin. Y aquellos que no perseveran es porque realmente nunca nacieron de nuevo. Aunque hayan proclamado creer en Cristo, aunque hayan dado muchas muestras externas de fe, su fe no era genuina. Y el apóstol Pablo aquí no quiere de ninguna manera dar una falsa seguridad de salvación a aquellos que se alejan del Evangelio y porque en un día creyeron o porque un día recitaron una oración puedan creer que está asegurada su salvación. El no perseverar en la fe en Cristo Jesús es una muestra de que jamás nacieron de nuevo. Jamás nacieron de nuevo. Pero él dice que creyeron. Entonces, ¿creyeron o no creyeron? Muchos son los textos que se han enseñado aquí. El pastor Pablo Andrés lo ha hecho, donde dice que unos judíos que creyeron en él se acercaron y el Señor Jesucristo les dijo: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. La verdad los hará libres. Y ellos dicen: ¿cómo así que libres?
Somos hijos de Abraham. Nunca hemos estado en esclavitud. Lo cual era falso, como 400 años en esclavitud en Egipto. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que después el Señor les dice con respecto a ellos, con esa altivez, le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿creyeron o no creyeron? Lo profesaron y creyeron en un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, sino lo que ellos imaginaban que debía ser el Cristo. Su fe no era real. Y el apóstol Pablo aquí tiene cuidado de expresar que la evidencia de un nuevo nacimiento, que la evidencia de la verdadera redención, de que alguien ha sido salvo, la evidencia que dan las Escrituras es que se permanecerá firme en la fe hasta el final. Hasta el final. La primera evidencia entonces que muestra el apóstol Pablo de la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo son ellos mismos. Ellos mismos lo son. Ahora, la segunda evidencia que el apóstol Pablo presenta de la veracidad de la resurrección de Cristo son algo tremendo, poderosísimo y de mucho peso: las Escrituras mismas. Amén. Versículo 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hagamos entonces un alto. Pablo dice que les va a declarar aquello que ya les ha predicado, aquello en lo cual han creído y aquello en lo cual han perseverado, y que por ello son salvos: el Evangelio. Esa es la primera muestra. Ahora, a continuación ya pasa directamente a declararles el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta cláusula que se presenta aquí resume el Evangelio del Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados está hablando de una expiación por sustitución, un sacrificio en donde se paga el pecado por un sustituto, Cristo, y mediante la fe en Él nosotros somos salvos. Muerte, sepultura. ¿Por qué sepultura? Porque es una evidencia de que realmente murió, con toda la importancia de lo que eso significa para que ese sacrificio fuera real. Y resurrección, que es la aceptación por el Padre de que ese sacrificio realmente Él lo tomó. Acaba entonces de declararles el Evangelio del Señor Jesucristo, y de todo esto dice: conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y antes de pasar al contexto, quiero decirles esto. Esto tristemente no es el Evangelio que se está predicando en el día de hoy. Ese no es el Evangelio que se está predicando en el día de hoy. Se está tratando de ocultar la columna vertebral del Evangelio: el sacrificio sustitutivo, sustitutorio del Señor Jesucristo, y que anunciaba todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Es por la muerte de Cristo Jesús, es por su sacrificio en la cruz, por la paga de los pecados, su muerte y su resurrección, y la fe que tenemos en la persona de Cristo, que nosotros somos salvos. El Evangelio no es que tú eres un campeón, que tú eres un rey, que tú eres una bellecita, que el Señor calla de amor cuando te mira, que te ha llamado para ser cabeza y no cola, para ser con bastante plata en los bolsillos. El Evangelio dice que ante la condición del ser humano,
La respuesta del Señor en su gracia fue enviar a su Hijo y que muriera por los pecados de aquellos que confiarían en Él, por la gracia del Señor. Muerto, sepultado y resucitado. Y la resurrección es una muestra de que ese sacrificio es real y es verdadero. La columna vertebral del Evangelio, la justificación por la fe, y que hoy ha sido olvidado en los púlpitos. Salvación por fe, por obras, es lo que se está mencionando en el día de hoy. ¿Por cuán bueno eres tú? ¿O porque eres más bueno que malo? Claramente ese no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y volviendo al contexto, ¿cuál es la segunda muestra? Bueno, que nada de esto, ni la muerte, ni la sepultura, ni la resurrección, era algo que debían ellos tomar como extraño, sino que dice conforme a las Escrituras. Ahora, vamos allí. Cuando Pablo dice al principio, porque primeramente os he enseñado, lo que significa ese primeramente os he enseñado es que es de primordial importancia lo que les ha enseñado. Dice que eso de suma importancia que les ha enseñado, también dice que no es algo propio, que brote de él, porque dice, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí. Él no es la fuente de lo que les está diciendo. Él no es la fuente del mensaje. Él no es la fuente del Evangelio. Él no es la fuente de eso de suma importancia que les ha enseñado, sino que la fuente es Dios mismo, lo que asimismo recibí. Gálatas capítulo 1, no pierda el texto de estudio, versículo 11 al 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12, el pastor Pablo Andrés ya lo tocó entre prédicas anteriores. Dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el mensaje del evangelio, que a continuación va a volverles a declarar para recordárselos, viene de Dios, debe ser transmitido para salvación, y en ese mensaje de primordial importancia, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es la esencia. Y de esa muerte, sepultura y resurrección también daban testimonio las Escrituras. Dice, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Ahora, cuando Pablo está diciendo conforme a las Escrituras, específicamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. La palabra griega que utiliza allí es grafé, y es una palabra que exclusivamente se utiliza para el Antiguo Testamento. Esta es la segunda evidencia que el apóstol Pablo presenta como testimonio de la realidad de la resurrección de Cristo. Que esto ya estaba anunciado, que la muerte de Cristo, del Cristo, que su sepultura y su resurrección es algo que las Escrituras ya anunciaban. No es algo nuevo, no es algo que debía tomar por sorpresa, como tomó por sorpresa a muchos. Esto ya estaba anunciado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Ahora, hacer un estudio sobre el testimonio escritural de la muerte de Cristo para nuestra redención, de su muerte expiatoria anunciada en el Antiguo Testamento, del anuncio de su sepultura, de su resurrección, del cumplimiento de las profecías mesiánicas, nos llevaría varios sermones completos sobre el aspecto, yendo al Antiguo Testamento. Pero para que veamos cómo claramente el Antiguo Testamento ya anunciaba la muerte, la sepultura y la resurrección, vayamos a palabras del mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Y mientras usted llega, le voy a decir el contexto. El Señor Jesucristo ha sido crucificado, ha sido
sepultado. Lucas 24, 25 al 27. Y ya resucitado en gloria, pero dos de sus discípulos no saben que él ha resucitado. Y van deprimidos, camino a Emaús. Inclusive van discutiendo entre ellos. Y el Señor Jesucristo se les une en el camino y ellos, vedados sus ojos para que puedan reconocer que es Él, Él empieza a hablarles, y cuando escucha acerca de la discusión que tienen y el desánimo porque han matado al Señor, que era la esperanza, y lo han matado, mira las palabras que le dice el Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ojo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así que aquí acabamos de resumir un estudio que podríamos hacer sobre todo el Antiguo Testamento, en donde el Antiguo Testamento ya declaraba que el Cristo moriría, que el Cristo sería sepultado y que el Cristo resucitaría, en las palabras del Señor Jesucristo. Insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, claramente haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y después, cuando empieza a explicarles, les dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Moisés y los profetas es una expresión para referirse a todas las escrituras. Moisés es el Pentateuco y los profetas eran el resto de los libros. Dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y qué era lo que decían? Que el Cristo, entre otras cosas, que el Cristo moriría, sería sepultado y resucitaría en gloria. El segundo testimonio de la veracidad de la resurrección de Cristo es: las escrituras mismas lo afirman. Vayamos por favor a Lucas 24, 44 al 48. Cuando estos dos discípulos llegan a Emaús y el Señor hace como que va más hacia adelante, y después sus ojos son abiertos y ellos entienden que quien ha estado allí es el Señor Jesucristo, dice que inmediatamente, en esa misma hora, se devuelven a Jerusalén. Ellos están impactados, se vuelven a Jerusalén a buscar a los apóstoles, y cuando llegan donde los apóstoles y les cuentan lo que ha pasado, básicamente el Señor Jesucristo ya se les ha parecido a ellos también. Pero antes de esto, mira lo que dice en el 44 y 48, antes de que ellos se devuelvan. Dice: y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario. Esto es cuando se aparece ya a los apóstoles, cuando los discípulos, estos dos discípulos, se han devuelto y están allí en el aposento alto y les cuentan estas buenas nuevas. Y el Señor Jesucristo vuelve y se les aparece y les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? ¿En dónde más? Y en los Salmos. Otra expresión que se refiere a las escrituras, al Antiguo Testamento. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amados hermanos, la segunda evidencia, el segundo testimonio, son las escrituras mismas de la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Esto no era algo nuevo. Amados hermanos, vayamos a Hechos 26, 22. Y esto es muy importante. Sí, pastor, nosotros lo creemos. Recuerden que lo que nosotros creemos debe tener un sustento escritural, porque muchas veces hemos creído a aquellos que nos han dicho sin que nos den un sustento escritural. Hechos 26, 22 al 23, Pablo, ante su defensa frente al rey Agripa, dice:
pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué? ¿Qué dijo Moisés y los profetas? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que tenemos en las mismas palabras del Señor Jesucristo resucitado, en las palabras del apóstol Pablo, incluso en la primera predicación del apóstol Pedro después de Pentecostés, citando a David, diciendo que su santo no vería corrupción, hablando de la resurrección. Vemos entonces todo un testimonio escritural de que la resurrección del Señor Jesucristo está anunciada también en las Escrituras. Por esto repite 2 veces, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y esto lo que hace es enfatizar la realidad de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Segunda evidencia. Tercera evidencia. El apóstol Pablo presenta como veracidad de la resurrección de Cristo múltiples testigos oculares. Versículos 5 y 7 de 1 Corintios 15. Dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Mis hermanos, este testimonio de los testigos oculares es tremendamente importante, porque 2 o 3 testigos era el testimonio suficiente que las mismas Escrituras determinaban para la condena de un acusado. Con 2 o 3 testigos. Esto dice la palabra del Señor, y Deuteronomio lo recalca. Ahora, Pablo está presentando aquí no 1, no 2, no 3, sino múltiples testigos oculares. Y el primero que habla es Cefas. Cefas es Pedro. El Señor se apareció a Pedro. Dice en Lucas 24:34, yo lo voy a leer, dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Después de que menciona que se ha aparecido a Simón, y ya voy a hablar acerca del orden que él menciona allí. ¿Por qué menciona ese orden? Dice a los 12. Ahora, no sé si cuando usted leyó es perspicaz y dice: ¿cómo así que a los 12? ¿Cómo así que a los 12? Que el Señor se resucitado en gloria, se le aparece a los 12, pero Judas ya no estaba muerto, y la vez que se le aparece no estaba Tomás presente. Y algunos ven allí en esto una inconsistencia, porque como mencioné, Judas no estaba y Tomás tampoco estuvo presente en ese primer momento en el que se apareció. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está usando una referencia conocida con respecto a los apóstoles. Cuando dice los 12, es una referencia a los apóstoles, porque el apóstol Pablo está presentando a los testigos en un orden de relevancia. Habla de Pedro con todo su liderazgo reconocido por la iglesia. Habla de los 12 haciendo una referencia a los apóstoles. Después habla de 500 hermanos, y después habla de Jacobo. Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, que después de que Pedro tuvo que huir de Jerusalén, fue quien quedó en el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Y después dice, da testimonio de que apareció a, y vuelve y repite, todos los apóstoles, pero allí sí dice todos los apóstoles. Así que haciendo claridad con respecto a esto de que apareció a Cefas y después a los 12, ¿esto no es una inconsistencia? No. Esa referencia de que apareció a los 12 es una referencia a los apóstoles. Apareció a los apóstoles. Aunque claramente en ese momento que se apareció por primera vez, Judas ya no estaba y Tomás tampoco estaba. Pero después, cuando Tomás
regresa nuevamente el Señor Jesucristo, se aparece. Y cuando al final dice que se apareció a todos los apóstoles, es porque el Señor durante 40 días siguió dando testimonio de su resurrección corporal en gloria y apareciendo a muchos de ellos. Esta es la evidencia entonces que presenta muchos testigos. Allí están. Y hablando de 500 a los que se apareció, dice que algunos todavía están vivos. Esa es una realidad de un testimonio. No es un testigo, no son dos testigos, son múltiples testigos. No solamente están los apóstoles, están muchos más. Se apareció a su hermano también. Todos ellos dan testimonio de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Y muchos de ellos están vivos y dan testimonio de ello. Pero finalmente va a presentar a un testigo excepcional. Un testigo que va a ayudar para esto. Ah, sí, pero los apóstoles. Y 500 más. Y el medio hermano. Ay, pero todos ellos eran panitas. Pues, ese testimonio como que no vale mucho. Hermanos, ahora va a presentar a alguien que no tenía ninguna empatía por Cristo ni por sus seguidores. Alguien que era un perseguidor, un enemigo, alguien que realmente estaba interesado en que esa secta, entre comillas, como él así lo veía, se acabara. El mismo apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo, camino a Damasco, iba buscando cristianos para apresar. Es la presencia de Cristo quien transforma la vida de Pablo. Es un efecto dramático sobre su vida, la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Es una situación que solamente puede ser explicada de un hombre que está ensañado, que es celoso de su fe judía, fariseo, enemigo de Cristo y los del camino, que en medio de su persecución se ha transformado y ahora dedique su vida entera y cada aliento de su vida a proclamar que Cristo ha resucitado. Los testigos son múltiples, pero el último testigo que presenta no deja duda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La expresión al último de todos como un abortivo, en el sentido que aquí se usa, no es muy conocida para nosotros y debe entenderse como muchas traducciones hacen una traducción más adecuada para entendimiento, como un nacido fuera de tiempo, como un nacido fuera de tiempo. Vio entonces Pablo al Señor Jesucristo. Acompáñame sin perder el texto de estudio en 1 Corintios 9, el versículo 1. ¿Qué dice? ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí. Pablo se presenta también como testigo. Alguien escribió, era un incrédulo violento y lleno de odio cuando el Señor se manifestó a él en el camino de Damasco. Y cuando un hombre, en las condiciones en las que estaba, da testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, podríamos decir que sumado a todos los testigos es un testigo clave. Es un testigo clave. Y finalmente, antes de que el apóstol Pablo dé el último
la última evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, Pablo amplía esa aparición del Señor Jesucristo a él para acentuar el peso de su testimonio como un apóstol también. O sea, no solamente está presentando su testimonio, sino que la resurrección del Señor Jesucristo y que haya aparecido a él presenta su testimonio como el testimonio de un apóstol, con todo el peso de lo que ello significa para la iglesia. Versículos 9 y 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando incluso de los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto lo hace el apóstol Pablo no solo para defender su apostolado, sino para acentuar el peso de su testimonio como apóstol acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y la última evidencia que presenta, y con esto cerramos, es el testimonio del mensaje común apostólico. O sea, la última evidencia es: esto no lo dice uno, esto no lo dice otro apóstol, esto lo dice, este es el mensaje común de los apóstoles. Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 11: porque o sea yo, o sean ellos, hablando de quiénes, de los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, aunque el problema doctrinal que Pablo corrige en este capítulo no es la resurrección del Señor Jesucristo, los corintios creían en ello firmemente. El apóstol Pablo sí se toma el tiempo para mostrar las evidencias de la realidad, de la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo, porque ese es el fundamento principal que Pablo va a usar para corregir ese escepticismo que algunos corintios tenían sobre su propia resurrección. En el próximo sermón veremos cómo Pablo les corrige directamente como esto. Y quiero hacer unas reflexiones finales. La resurrección del Señor Jesucristo es algo que los cristianos damos por hecho. Posiblemente en medio de esta exposición de la palabra usted diga: eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sé, eso es lo que he creído. Pero la verdad es que aunque en el día de hoy, en medio de la iglesia cristiana, no haya una negación doctrinal de la resurrección del Señor Jesucristo, sí hay una negación implícita de lo que ello significa. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando proclaman un evangelio que no está fundamentado en la salvación por sustitución mediante la fe en el Señor Jesucristo. Así que usted puede ir y hacer un test, una encuesta a cristianos saliendo hoy domingo de muchas iglesias y creen sobre la resurrección del Señor Jesucristo, y sin duda usted hallará el 100%. Pero cuando les predique acerca del evangelio, sucederá, y porque aquí lo hemos confirmado también, que empezarán a hablar de por qué razón son salvos, y empezarán a dar razones de lo bueno que han hecho o de lo malo que no son, y finalmente terminarán expresando un falso evangelio: salvación por obras, de tal manera que aún esa salvación no es segura para ellos, y ante el pecado podría perderse. Así que tal vez usted haya dado un par de bostezos en esta mañana, porque usted ya sabe esto y usted cree esto.
Amado hermano, pero muchas veces lo que implica la resurrección del Señor Jesucristo es pasado por alto dentro de la cristiandad. Este es un primer punto. Mi esperanza está en Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Esa es mi esperanza. Vivo una vida en santidad y en santificación, pero el día en que yo confíe en las justicias propias, ese día estaré perdido. Ese día será terrible. Ese día será oscuro. Pero en eso es en lo que confían hoy muchos que se dicen cristianos. Y una reflexión más, y aunque esto vamos a hablar más en la próxima predicación, es que aunque muchos no ponen en duda la resurrección del Señor Jesucristo, pero tampoco ponen en duda la resurrección futura, su propia resurrección futura, sí viven como cristianos materialistas, centrando sus vidas y sus esperanzas y absolutamente todos sus esfuerzos en este peregrinaje, en esta vida, de tal manera que el mensaje central desde los púlpitos es concerniente a bendiciones terrenales. Ese es el centro del evangelio de la prosperidad. Y están enfocados en el aquí y el ahora. Y aunque no nieguen su resurrección futura, jamás piensan en esa realidad que siempre la iglesia vio como la esperanza, como lo que anhelan. Nuestra esperanza es la resurrección corporal gracias a la obra del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no es pagar los recibos, las cuentas o tener plata. Ni siquiera ser sanados, ni siquiera que se restaure un matrimonio, porque todo esto puede ser hecho y seguir en un estado de condenación. Nuestra esperanza es la resurrección futura, gracias a la obra del Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que, hermanos, tal vez usted sepa esto, pero ¿sabe lo que implica para usted? ¿Es central en su vida? ¿Es usted un creyente que vive con los ojos puestos en lo eterno, levantándolo de lo temporal? ¿O es para usted un cristianismo, una promesa de bendiciones terrenales y de consejos y tips éticos para que usted lleve una mejor vida? Este es el centro del evangelio y este es el fundamento que el apóstol Pablo tendrá para corregir este grave error doctrinal que tenían los corintios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Amado Rey, hoy te suplicamos, Señor, que